Hola, mi nombre es Wilfredo, aquí, buenas tardes, aquí trayéndoles la palabra del día, la palabra, el mensaje de Dios para tu vida. Ah, Quiero enseñarte que brazo significa fuerza, poder. En la Biblia el significado de brazo es poder. Um, Dice en Isaías 53:1, a quién se le ha revelado, a quién se le ha mostrado el brazo de Jehová, que es Jesús, el brazo de la fuerza de Dios, el poder de Dios es Jesús. Dios da poder. Nosotros a través del tiempo adquirimos poder, pero no hay garantía de ese poder, porque no es el poder de Dios. Es un poder que Dios da, pero no es el poder de Dios. Cuando nosotros nos agarramos de Jesús, como Dios planeó enviarlo para que se fuera nuestro sustituto, entonces tenemos el brazo de Dios, el brazo de Jehová. Dicen 1 Samuel 2:31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la causa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Es una maldición que Elí se consiguió con sus hijos. Los hijos de Elí eran los sacerdotes. Elí ya estaba viejo y los hijos ministraban y hacían cosas inmorales, y entonces Dios iba a cortar el poder de ellos, el poder de Elí, y más adelante lo vemos. Vemos cómo los filisteos pelean contra los filisteos los dominan. Israel manda llamar a que traigan el arca del pacto, lo que representa a Dios, la presencia de Dios, y traen el arca del pacto. Los dos hijos de Elí la cargan y la traen a la batalla, y resulta que terminan matándolos, y se llevan el arca. Los filisteos ganan la guerra, ganan la batalla, se van con el arca, y vamos a ver, la meten al templo de los filisteos, la ponen enfrente de su ídolo, de su estatua. Se puede imaginar en una iglesia católica una estatua grande, o una estatua que ponen, pero esta estatua la adoran, la veneran, y ese es Dagón, ese es el ídolo de los filisteos. Dice en 1 Samuel 5:1-6, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Bernecer, a Asdod, y le pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Y aquí la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban sus cabezas y sus dos manos separadas del tronco. Solo quedó con pies, sin cabeza y sin manos. Me imagino que algún ángel llegó en la noche. Las dos veces. Primero la más lo puso boca abajo, y después la siguiente noche le cortó las manos y la cabeza. Y entonces dice, por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Quedó marcado el pobre Dagón, el altar de Dagón. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. Ahora, ya que habían tratado con el ídolo, empieza Dios a tratar con la gente, empieza a plagarlos. Y llega un momento donde dicen, no es buena idea tener el arca del pacto con nosotros, deshagámonos de ella, y la envían ponen en una carreta con bueyes, la envían de regreso
porque la mano de Dios estaba sobre de ellos, el poder de Dios. Entonces, ahora en Cristo, nuestro poder no depende de nosotros. No es que Dios diga, vamos a ver, guarda la ley. Conforme guardes la ley de Moisés, o me busques, o hagas méritos, entonces te doy poder. Ya no funciona así. Entonces ese sería poder propio, como la justicia que Pablo tanto explica en sus cartas, entre la justicia de Dios y la justicia propia. Dice, por establecer su propia justicia, no aceptan la justicia de Dios. Entonces, de la misma manera, la fuerza, el poder, hay cosas que nosotros podemos hacer, que las hacemos nosotros, y muchas veces no pensamos, Dios está haciéndolas. No, somos nosotros, nos imaginamos. Pero Dios nos da el poder. Dios nos da el poder para poder hacerlas. Por ejemplo, si quieres comprarte una casa, Dios te da el poder, te da el dinero, te da el poder para hacerla y lo puedes comprar. Quieres comprarte un carro, Dios te da el poder y lo puedes comprar. O si no puedes comprarlo, dices porque no tengo dinero, entonces no tienes el poder. No tienes el poder, pero hay otras cosas que sí puedes hacer. Entonces Dios es el que da poder. Y cuando nosotros unificamos eso en Cristo Jesús, entonces Dios no va a poder cortar el poder, porque Dios es el poder. Dios no se va dice, por eso Isaías 53:1 dice, ¿a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Dice, el brazo de Jehová no se ha cortado para que no pueda salvar. ¿Te imaginas una persona que no tiene manos? Es muy difícil hacer cosas, no puede hacer nada, porque no tiene las manos. Pero la mano va más allá de la mano física. La mano representa el poder de poder hacer algo, el tener la facultad, la habilidad. Y en este caso, en 1 Samuel 2:31, es la vida, representa la vida. Dice, nadie llegará en tu casa a ser viejo, todos morirán jóvenes. Una maldición morir joven. Dice, todos morirán viejos. Inclusive, cuando vimos el video anterior, Dios determina, hey, estas personas, porque la gente se multiplicó y vivían muchos años, vivían 900, 800 años. Dijo Dios, ya no aguantarán, ya no estaré en ellos por tanto tiempo. Sus años nada más serán 120. Y ahora la gente apenas si llega a 80, si llega a 60, 70. Entonces, es una maldición, pero ahora en Cristo Jesús cambia la diferencia. Hay una diferencia, o tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia en nuestras vidas. Dios no va a cortar a Jesús sus brazos. Él es su fuerza. Cuando Dios quiere hacer algo, no usa sus propias fuerzas, usa a Jesús. Jesús es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Y ese poder y esa fuerza de Dios es la que tenemos nosotros. Si tú respiras, si tú tienes aliento, tú tienes el Espíritu de Jesús en ti. Él es tu fuerza, Él es tu poder. Así que reconoce eso, que Jesús es tu fuerza, es tu poder. Muchas veces uno se confunde porque uno dice, es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, o es el Espíritu del Espíritu Santo. El Espíritu es uno. Jesús, al final de Jesús es, por ejemplo, cuando hablaron mal de Jesús, que Jesús echaba a los demonios por medio del mismo, el rey mismo, un demonio mismo, Jesús dijo, a todos los pecados serán perdonados, excepto el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él era el Espíritu Santo. Cuando dice, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Quién puede llegar a Dios si no a través de Jesús? Nadie. Entonces la clave es Jesús.
Dios existe, pero su fuerza, su santidad es Jesús. Su palabra es Jesús. Entonces Dios nos ha dado a Jesús. Nos ha dado a Jesús. Nos ha dado su fuerza. Entonces tú no estás manco. Tú tienes el brazo de Jehová, el brazo de Dios, que es Cristo Jesús. Esa es la bendición que tenemos. Pero muchas veces nos roban por no saber, nos engañan. O nos engañamos a nosotros mismos por no conocer. Es importante descubrir quién es Jesús. Jesús no era solamente un hombre. Jesús era el Dios creador de los cielos y la tierra. Y por eso Él salva. Por eso hay que poder en su nombre. Tú no vas a tratar de hacer un milagro en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro, en el nombre de Moisés, en el nombre de Elías. El único que hace los milagros se llama Jesús. Es el único nombre que es sobre todo nombre. Así que ese es el brazo, la fuerza, el poder de Dios. Ese es el mensaje de Dios del día. Que Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.